Estimadas y estimados estudiantes champanistas, les saluda su profesor Luis Alberto Basauri Castillo y hoy vamos a tener una sesión muy importante que tiene que ver con los mecanismos para resolver conflictos, y dentro de ellas, de manera más específica, vamos a entrar a la mediación. Y sin más preámbulos, no sin más, esperando que estés bien, de salud, en unión con toda tu familia, que te rodeen en casa, respetando siempre las normas, la higiene necesaria en cada momento que lo debes hacer, y que Dios siempre esté de vuestro lado. Entonces, vamos a empezar con la mediación. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación. Es decir, e incluso cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce enfrentamiento, también una pelea, una lucha o una discusión donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. Entonces, ese es un conflicto. De acá también ustedes pueden tener acá hay otra definición donde nos dice que un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o grupo. Puede ser el modo de actuar, el modo de pensar, el modo de expresarse, etcétera, etcétera. Entonces, ya tienes en mente lo que ya es un conflicto. Según Ralph Dahrendorf, alemán, él es considerado uno de los autores fundadores de la teoría del conflicto social. Para el alemán Ralph, un conflicto es una situación universal que solo puede solucionarse a partir de un cambio social, es decir, a partir de un cambio desde nosotros mismos. Si nosotros cambiamos, también podemos hacer cambiar al resto de la familia. Nuestro actuar también puede influir en la misma sociedad, en la comunidad. Y esto es acerca de lo que nos dice Ralph. Tenemos que sacar todo lo que puede generar un conflicto mediante el cambio social. Él también estableció dos prerequisitos sin los que una sociedad no puede existir. Es el conflicto y el consenso. ¿Qué es el conflicto? Ya lo sabemos, ¿no? Son las diferencias, son las agresiones que pueden presentarse entre dos o más personas. ¿Y qué es el consenso? El consenso es nada más que ponerse en mutuo acuerdo con otra persona, ya sea un acuerdo o sea estar conforme. Entonces la conformidad y el acuerdo tiene que ver con el consenso. Los dos van a estar siempre en algún momento, ¿no? Tanto el conflicto como el consenso. Y las dos, dicen, se dan mutuamente. Si se despierta en conflicto, de inmediato tiene que haber un consenso. Es así lo que nos dice Ralph. Ambos conceptos derivan el uno del otro. No existe conflicto si no existe un consenso previo y viceversa. Claro, no hay conflicto sin consenso, ni hay consenso sin conflicto, es lo que quiere decir Ralph. Acerca de las teorías existentes sobre conflicto social, permiten entender la necesidad de contar con un cierto orden dentro de la sociedad cuyos miembros deben integrarse. Correcto. Para que el conflicto social sea menguado o sea solucionado, todo depende de la integración de los seres humanos, ya sea en una escuela, ya sea en la casa misma o ya sea en la comunidad. Y como dice el dicho, ¿podremos resolver este problema? Hemos tenido peores, es decir, los problemas siempre podemos afrontarlas primero y después solucionarlas. Sabemos también que el conflicto puede analizarse a partir de diversas perspectivas a nivel social. En general, podemos determinar que en esta parte se entiende, dice, a través de la moral o la justicia, que puede haber consecuencias negativas, ya que pueden destruir o hasta desintegrar a una sociedad. Es exacto, se puede aceptar
De todas maneras, que el conflicto tenga una función positiva gracias a su dinamismo. Entonces, en esta parte, el conflicto se puede dar, pero estamos nosotros preparados para dar una función positiva gracias a nuestro dinamismo, gracias a nuestro intelecto, nuestra capacidad para enfrentar problemas y de ahí dar alternativas de solución. Y esa frase que dice, vamos a pensar cómo resolver este problema. Hecho, primero tenemos que pensar, no actuar de inmediato. Cuando se enfrenta un problema no se resuelve, sino se afronta. Continuamos. ¿Cuáles son las causas de conflicto? Bueno, acá tenemos muchas, ¿no? Pero vamos a especificar algunas. Es cierto que a veces tenemos conflictos con nosotros mismos. Si nosotros no nos dominamos, si no podemos autodominarnos, vamos a tener un problema y vamos a necesitar ayuda tal vez. La necesidad o deseo no satisfecho. Exacto, hay alguna necesidad que no ha sido satisfecha y que tú urges satisfacerla y a veces no sabes cómo. Y para llamar la atención causas algunos estragos, algunos problemas o algunos conflictos. Se hace disputa de valores, no, que yo tengo la razón, no, mire que él hizo esto, él es un malcriado, es lo otro, no respeta. Entonces cada quien disputa de sí mismo, se defiende a sí mismo sus valores y no acepta, digamos, las consecuencias que él haya cometido. Las percepciones también es una causa de los conflictos. Yo tengo un modo de ver de él, de acuerdo a su personalidad, él ve a su modo, ve cómo soy yo y así sucesivamente. Las conjeturas. Las conjeturas también es ver, digamos, el problema que pueda existir dentro de un conflicto. A veces hay poca información. Yo rápido catalogo a uno como es o como no es, porque tengo poca información. Puedo de repente calumniarlo, puedo de repente con mis palabras agredirle, ¿no? Verbalmente. ¿Por qué? Porque tal vez la información que me llegó estuvo distorsionada o tal vez la información no es la necesaria. Expectativas muy bajas o muy altas. Es cierto, cuando hay un conflicto, yo no sé si yo voy a ser el ganador o voy a ser el perdedor. Yo no sé si voy a tener la razón o no. A veces cuando hay un problema, yo después me doy cuenta que, no, caray, lo que hice estuvo mal. Y hay una culpabilidad dentro de una persona que te induce después al perdón. Bueno, y también están las diferencias en estilo de personalidad, ¿no? Y también de raza y de género. Son diferencias que a veces hay también conflictos por eso, ¿no? Tenemos más causas de conflicto. Hay conflictos de acuerdo a la información. Hay distorsión, como le decía a ese momento, ¿no? Hay distorsión en la comunicación. Eso es algo así como el teléfono malogrado, ¿no? Que uno decía una cosa, vuelto otro aumentaba otra y aumentaba otra. La cosa fue pequeña, pero conforme se fue socializando, entonces se fue engrandeciendo, ¿no? Entonces puede haber una distorsión en la comunicación. Es también de intereses, escasez de recursos para la satisfacción de necesidades. Hay un conflicto. Por ejemplo, en esto de la repartición de víveres, en un lugar de Piura, la camioneta fue saqueada. ¿Por qué? Porque esas familias también requerían de recursos, había escasez de recursos y por satisfacer sus necesidades, entonces, aplicando también esta parte de acá, una necesidad no satisfecha, ellos acudieron a tomar a manera ya de robo estos alimentos que no eran para ellos, estaban destinados para los más vulnerables. Pero es un conflicto que se presentó. También tenemos el de relación, que son cargas emocionales fuertes, comportamientos negativos repetitivos. Es porque de repente vienen de hogares disfuncionales, puede ser las personas, y su emoción se alteran rápidamente, no tienen dominio de su lengua, se alteran y hacen caer al otro y también los provocan para que también caigan en un conflicto. Hay también un conflicto de valores. Se produce por el empleo de diferentes criterios para evaluar ideas o comportamientos. Claro, cada quien defiende su punto de vista, ¿no? Cada quien defiende su postura personal. Y también hay un conflicto de poder. El poder vinculado a factores culturales, económicos, sociales, políticos. Cuando muchas personas, por ejemplo, pugnan por ser presidentes y cada quien saca los trapitos al aire, como quien se dice, saca
a relucir todo lo negativo del candidato X, del candidato Y, del candidato Z, ¿no? Entonces ahí también hay conflictos y empiezan ellos a insultarse, empiezan a agredirse verbalmente, ¿no? Y eso hace mal a nuestra política. Bien, estas son las causas de los conflictos. Pasamos al siguiente. Los tipos de conflicto. Para este caso que estamos viendo, hemos visto 3 casos de conflicto. El conflicto intrapersonal, el conflicto interpersonal y el conflicto grupal. Intrapersonal, intra es dentro, ¿no? Es decir, existen incongruencias o inconsistencias en el individuo. Hay problemas en ti mismo, ¿no? O sea, en una sola persona, un individuo tiene problemas en cuanto a su personalidad. Puede ser el motivo, como le dije, ¿no? Que venga de una familia donde existe mucha agresividad verbal, mucha agresividad psicológica. Entonces, él también tiene esos destellos dentro de su personalidad interna. Puede ser también interpersonal. Surgen entre dos personas, ¿no? Que discuten entre ellos ya porque alguien le faltó respeto al otro o porque ya intentaron nombrar el nombre de alguien de su familia y empiezan ahí a no tolerarse y a buscar el pleito. Y también existe el conflicto grupal, que sea un conflicto entre 2 o más grupos de personas que no están de acuerdo el uno y el otro y empiezan a discutir, empiezan a pelear, a insultarse y no hay una solución. Bueno, estos son los 3 tipos de conflicto que hemos visto para esta. En conflicto, 6 pasos para hacerle frente. ¿Qué debemos hacer de un conflicto? Lo primero es tomar aire, respirar, calmarse y, como les dije, afrontarlo. Y hay que buscar soluciones, no culpables. Di lo que te molesta y escucha. Muy bien, si tú te peleaste con alguien, bueno, mira, ¿sabes qué? No me gustó lo que tú dijiste, esto, ¿no? Y bueno, y también tengo que escuchar a la otra persona. También si yo estoy en error, tengo que aceptar mi error. Tengo que decir, no, esta vez erré, está bien, discúlpame, perdóname, no volverá a ocurrir. Y se hace un pacto de acuerdos, ¿no? Debemos pactar también con la persona que estamos en conflicto. Y actuando con compromiso. Yo me comprometo a no faltarte respeto, yo me comprometo primero a escuchar qué es lo que pasa. Y bueno, entonces tratar de hacer compromisos ante los conflictos. Una respuesta amable calma cualquier enfado. Una palabra hiriente lo aumenta. Es cierto, hay que hacer uso de esta palabra, tenerlo ahí en un rincón de nuestra casa, como si fuera pues una frase que va a aumentar nuestra autoestima y nos va a ayudar a solucionar algunos conflictos. Bien, 4 pasos para transformar conflictos. 1. No supongas, pregunta. Claro, bueno, yo creo que esto es, ¿no? Yo creo que a mí me parece que tú has hecho esto. No. Que me dijeron, mira que tal, fulano tal, me dijo que tú has dicho esto, lo otro. No. No hay que suponer, hay que preguntar, ¿qué es lo que pasó? ¿Se está diciendo esto de ti sobre mí? Entonces hay que preguntar. Si no entiendes, no ataques. Si yo no entiendo alguna cosa, no debo atacar, tengo que investigar primero. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? Entonces, tengo que ser también un impulsor de la investigación en cualquier aspecto de nuestra vida. No te lo tomes personal. Hay muchas personas que están hablando de algo y él se siente ofendido. Parece como si a él le estuviesen diciendo de una cosa y él se molesta. Entonces, no te lo tomes personal, a ver, conversa, dialoga y esto tendrá solución. Entonces, y otra más importante, permite perdonarte y perdonar. Hay que perdonarse a sí mismo para poder perdonar a los demás. A veces la única manera de resolver un problema es dejar de participar en él. También es otra salida. A mí no me compete, digan lo que digan, ¿sabe qué? Me abstengo a oídos sordos, a palabras necias, oídos sordos. Y me retiro y evito cualquier conflicto. Bien, tienes algunas actividades que hacer. Define con tus propias palabras qué es un conflicto. ¿Alguna vez se te ha presentado un conflicto? ¿Cómo lo resolviste? Tal vez fue en tu casa, tal vez fue con tus amigos en la calle, tal vez fue en el colegio, algo de repente que te haya presentado o que hayas visto y cómo se resolvió. ¿Cuáles son las causas de un conflicto? Y vas a escribir acá, hay muchas causas, ¿verdad? Elige algunas, pero de todas ellas haces un ejemplo nada más. La siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto interpersonal y un conflicto intrapersonal? Es lo que acabamos de ver.
escribes la diferencia y luego escribes un ejemplo. Luego también vas a ingresar a este link y vas a escribir la pregunta a estas 3 preguntas que están acá. ¿Cómo se manifiesta el conflicto interpersonal? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo se da el conflicto intrapersonal con Donald? Porque acá hay unas caricaturas, unos dibujos que vas a ver en este video. ¿Y qué resultado se obtuvo finalmente? Luego, ¿cuál es tu opinión sobre estos casos, sobre estos 2 casos? Bien, esperemos que te haya servido de ayuda esta explicación. Y bueno, pues continúa con lo siguiente, que es ver las diapositivas. Y también luego entrarás a este link para que resuelvas estas preguntas. Que Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia, a cuidarse, a ser responsables y respetuosos en esta fase que nos toca vivir. Estamos en un aislamiento social, pero por estos medios podemos dirigirnos hacia ti y bueno, estar transmitiendo pues todo esta clase, esta sesión, y espero que lo estés resolviendo como debe ser en tu cuaderno, y espero que Dios te bendiga siempre a ti y a toda tu familia ahí en casa. Muchas gracias. Con ustedes estuvo el profesor Luis Basauri Castillo. Que Dios les bendiga.